y agradecerle que siempre pues colabora con nuestra asociación en trabajos muy bonitos, diferentes, importantes, y yo sé que viene y lo hace con mucho cariño, porque la verdad él tiene mucho trabajo y que haga este paréntesis para estar con nosotros, pues es muy importante. Entonces, esta Sabina se le hizo un primer trabajo y ahora la idea es de hacerle el segundo trabajo, y que va a consistir en, bueno, tratar un poquito la madera y quitarlo de la caja, en fin. Y entonces vamos a explicar parte de teoría, por qué se necesitan los trasplantes, por qué son necesarios y todas esas cosillas, ¿vale? Vamos a hacer un preámbulo del trabajo. Totalmente. Venga, le dejo la palabra a Antonio, muy bien, que hoy es nuestro protagonista. Pues nada, lo primero, gracias a vosotros, porque ya sabéis que yo empecé aquí en el año 2000 y para mí es un placer venir aquí y compartir con vosotros este tipo de trabajos que pues salen un poquito de lo normal, ¿no? Ya es un material un poco más avanzado, donde aquí ya se puede ver otro tipo de forma de hacer, ¿no? Entonces, como bien decía Miguel Ángel, trabajamos este árbol, que lo trabajamos en conjunto, que lo hicimos en 2 sesiones, para ir tranquilo, paso a paso. Hicimos unas soluciones estéticas donde todos llegamos a un consenso, quitamos un trozo de madera aquí importante, y explicamos que la madera muerta, no por ser madera muerta toda era positiva. Elegimos el estilo, en fin, hicimos un diseño y luego con técnica pues lo fuimos modelando. Como sabéis, el bonsái es un proceso poco a poco. Entonces, en la época del modelado se trabajó el árbol con grandes torsiones, los tensores, el alambrado, la poda, todo, y ahora en primavera hacemos el trasplante. Como ya sabéis, no todo se hace a la vez. Era un árbol que ya venía preparado 4 años en una caja de cultivo sin tierra de monte, bien abonado, bien fuerte, porque ya sabemos que primero hay que preparar la planta antes del trabajo. Y si tenéis preguntas o lo que sea, podéis interrumpir perfectamente, ¿eh? Entonces ahora viene el proceso era una planta salvaje, tiene un primer modelado que empieza ya un camino bonsái con una estética y un frente, un ángulo de plantado, donde ya sabemos que los árboles, aunque sea una obra tridimensional, tienen un frente, ¿no?, directo, que es el que vemos en una exposición, el que vemos en una foto, y es ahora el momento de trasplantarlo a una maceta bonsái, de una maceta de cultivo a una maceta bonsái. Evidentemente el estilo es bastante potente, es una cascada o una semicascada, un Hankengai. Entonces es un árbol que vive plano y ahora vivirá así, si os acordáis, ¿no? Entonces el trasplante deberá ser una cosa progresiva. Ahora, cuando descubramos la raíz, nos encontraremos a ver qué pasa. Yo me traigo una maceta medianamente acorde a lo que creo que me voy a encontrar. Ya hablamos que me iba a traer varios modelos, pero por circunstancias logísticas me he traído una nada más. Tenía varios modelos para poder elegir y haber concretado entre todos cuál íbamos a elegir. Pero creo que en esta ahora, como de paso a la caja, a la maceta, creo que es bastante aceptable. Es una maceta formal, una maceta que aguanta bien el estilo semicascada, y luego tiene los bordes suaves aquí y tiene estas líneas. Muchas veces dice, bueno, ¿y esta maceta por qué tiene esta línea? Pues ya esto rompe un poco la forma rígida, ¿no? Todos los detalles que tiene una maceta, por eso los ceramistas, es muy importante que dentro de fabricar cerámica para bonsái tengan un poco de conocimiento de la estética bonsái. No cualquier cerámica es válida. Con esto vamos a empezar a hacer el trabajo y vamos a dar una serie de consejos. Lo primero y principal, Miguel Ángel, ¿qué es lo que es? Lo primero y principal, que el árbol esté potente, fuerte. Cuando empezamos el trasplante, que siempre lo recomendamos. Bueno, preparar todos los materiales, todo se prepara. Apagar el teléfono, porque claro, me llama Pepito y me pongo a hablar, las raíces descubiertas. Nos centramos en lo que estamos haciendo, ¿eh? Es la intervención más dramática o más drástica, más arriesgada que hacemos en un árbol. Una de ellas, ¿no? Pero en este caso, el trasplante. Para mí es la más agresiva, entre comillas. Exactamente. Porque descubrimos las raíces que viven en la oscuridad, enterradas, húmedas, y las sacamos a la luz
¿Y qué ocurre? Que cuando se seca, nos distraemos, sufre mucho la planta, se estresa muchísimo. Entonces, cuando vayamos a trasplantar, siempre todos los materiales, sustrato, alambre, la rejilla, la maceta, todo preparado para que sea una intervención sin prisa, pero sin pausa. O sea, hecha técnicamente muy bien, pero no nos podemos poner ahí a tontear porque las raíces son muy frágiles a la luz. Y una cosa que yo quería un poquito de debate, que siempre, ¿qué es mejor, trasplantar de día o al atardecer noche? ¿Eh? Atardecer. Normalmente, claro, es igual de día que de noche, ¿no? Lo único que hay que guardar más cuidado de día. Normalmente a esta hora ya hay más humedad ambiente, no le da la luz del sol a las raíces, y entonces esta hora yo la considero que es mejor. Pero de día también siempre veis un pulverizador, que hay un problema, por lo que sea tengo que soltar el árbol. Lo primero que tengo que hacer es humedecer las raíces, ponerla en la caja y echarle la misma tierra encima y dejarla ahí, si me voy a entretener 15, 20 minutos en solucionar un problema que no podamos dejar, ¿vale? Es muy importante. Importante eso, que no haya sol directo y sobre todo que no haya aire. Bien, Un día venteado es un día terrible para nosotros. Las fases lunares serían... Sí, bueno, es decir, tú tienes, evidentemente las menguantes son positivas, todo eso en el mar, en la montaña, si tú quieres seguir ese régimen, es perfecto, totalmente respetable. Cuando ya estás metido en este mundo no puedes esperar a unas lunas concretas porque la temporada vuela, pero si tú te sientes más cómodo así, evidentemente es positivo. El otro día me hicieron esa pregunta. ¿Vosotros en el mundo del bonsái os guiáis por las lunas crecientes y tal? Sí. Lo que pasa que es lo que dice Antonio. Hay días que yo tengo que trasplantar porque no tengo otro día dentro de las fechas buenas y ya la luna, mirar la luna y esperar es todavía un poquito más, pero que sí es positivo porque Sí. lo es para el campo y lo es para todas las plantas y todo eso. Pero ahí en el tema de si de noche o de día, yo personalmente prefiero de día. Para mí, como la luz del día para ver las cosas, no existe ninguna luz artificial que lo compare. Entiendo que, bueno, pues se hará cuando se pueda y ya está. Pero si lo estamos haciendo dentro, indoor, pues se pone una buena luz y ya está. Aquí también se puede hacer perfectamente. Pero evidentemente a la luz del día se ve las cosas de otra manera. Bueno, aquí la he traído y muchos habéis visto que tiene un poco toda esta tierra caída, y es porque cuando llegué al vivero después del trabajo que hicimos, ya la coloqué en su posición original, donde supuestamente va a ir en la maceta bonsái. Entonces empecé a trabajar ya las raíces. Y esta vena que viene de aquí, que matamos una que había aquí, esta ya es una vena que no tiene sentido. Entonces todas estas raíces son para sacrificar, porque viene aquí todo el seco, aquí lo veis, todo el seco, entonces al final lo va a eliminar el árbol por sí solo. Yo ya he ido descarnando para ahora el estrés sea menor, ¿vale? Entonces lo puse en esta posición, le puse una rejilla aquí, le puse el trapo para sostener y fui quitando todo esto de aquí. Entonces ya hay un gran avance a meterlo aquí en la maceta. Cuando decimos prepararlo todo es el sustrato, pues viene lavado, aquí ya viene lavado, ¿vale? Viene lavado o cribado y ahora preparamos la maceta. La maceta sabéis cómo se prepara, ¿no? Lleva unos agujeros de drenaje, esto no vamos a hacer rápido porque aquí ya hay mucha experiencia. Bueno, no hay tanto. Entonces voy a dar una serie de consejos muy básicos en este sentido. Bueno, hay que poner los alambres de anclaje también. Por ejemplo, yo en un árbol así yo pondría un 2,5. Más de un 2,5 ya es para un árbol gigante. ¿Por qué? Porque aunque parezca que el 3 va a hacer más fuerza, 2 o 2,5. En este caso 2,5 porque es un árbol ya potente y va en una inclinación donde va a tender a moverse.
Entonces, ¿Tú lo tienes por ahí? pondremos dos fijaciones en este caso. Vale. Tenemos una y dos. Vale, ya lo tengo aquí. Ahora voy a coger y voy a hacer la mariposa, ¿no? ¿Sabéis cómo se hace, no? La mariposa es, bueno, los anteojos, ¿no? Que le llaman, ¿no? Es un ojal, uno por detrás y otro por delante. Así, se corta generosamente, que el alambre vale caro, pero no nos puede durar toda la vida. Hay una pregunta que hicieron el otro día, que es que normalmente hay muchas personas que quitan el alambre y lo vuelven a reutilizar. Y se hace la pregunta, ¿y ese alambre se puede volver a utilizar? Se puede volver a utilizar para estas cosas. Y yo personalmente no recomiendo volver a alambrar con un alambre que ya ha sido torsionado. Tenemos un arbolito de andar por casa y queremos practicar y queremos tal, es un alambre ideal, pero en una pieza ya importante o que nos parezca que tenga un poco más de relevancia, yo personalmente gastaría alambre nuevo. Esto de aquí tiene un sentido y es que esto es como el agujero de aquí, ¿no? Tiene la misma distancia. Aquí y aquí. Entonces, se pone aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy fácil. Esto está ahí harto de hacerlo, ¿no? Quizás sea un poco grande, pero bueno, no importa, mejor. Y ahora, pues toca el dedo aquí. Aquí, fijo. Este fijo. Esto es un paso que se suele hacer muy a la ligera y no se debe hacer a la ligera. Ahora, lo tengo ahí, ¿vale? Tengo aquí y ahora pongo los dedos aquí y sujeto por detrás. Y ahora, ¿por qué uno por delante y otro por detrás? Porque uno va por encima y el otro va por encima del otro. Y se aprieta bien. Y ahora, la prueba. Hay que moverlo. Si se mueve mucho, se repite. No se pone y ya está puesto. No, esto no se puede mover. Y ahora, una manía que yo tengo, pues cortar los rabitos. Como somos personas curiosas, pues hacemos las cosas curiosas. Y ahora, los cuatro agujeros de anclaje, ¿vale? Pues ahora, esto ya no nos vale. Se coge el alicate de allí. Se quitan estas puntas feas. Y ahora, pone aquí. Y se dobla con el alicate. Y ahora se viene aquí. Y se dobla con el alicate. Hay quien lo pasa también directamente, pero así queda más plegado y menos... Las curvas menos juego. Quedan mucho mejor. ¿Vale? Hacemos ese y ahora hacemos el otro. Todavía no hemos tocado el árbol, ¿eh? Habéis visto que todavía está el árbol en su sitio, ahí está tranquilo como si no hubiera viajado. Una. Y otra. Y ahora fondo. Aquí y aquí. Y ahora hay un detalle muy importante que lo suelo hacer siempre, que le busco un frente a la maceta. Las macetas, aunque parezcan que todas son iguales por todos los sitios, hay veces que por un sitio tiene un pequeño roto o tiene una mancha que no sale, o cuando son esmaltadas tiene una lágrima que nos gusta, o que el esmalte nos acompaña porque en este lado es más oscuro y en este es más claro, y entonces el árbol viene en movimiento a la izquierda y en este caso acompaña. Hay macetas chibui. El otro día trasplanté un tejo donde habíamos comprado una maceta chibui, que son los platitos estos planos y son irregulares. Entonces el tejo
venía, subía y bajaba hacia la derecha. Y aquí en este lado bajaba un poquito el relieve. Entonces, todos esos pequeños detalles de sensibilidad acompañan a subir un punto más, ¿no? Y ahí pusimos la maceta en ese sentido. Yo tengo esa costumbre. No llego y plof, ¿no? Entonces, en este caso la vamos a mirar y prácticamente una maceta que, bueno, es una G-Sync normalita, pero bastante decente, ¿no? La vamos a poner por aquí mismo. Ahora, empezamos con... Tenemos el sustrato preparado. ¿Qué tipo de sustrato? Pues mira, esa es la pregunta del millón. Porque la fórmula mágica, todo el mundo tiene su fórmula mágica. Yo te hablo bajo la experiencia aquí en la Costa del Sol, en esta especie. Que, por ejemplo, a mí el mejor resultado me lo ha dado el pómice 100%. ¿Vale? El pómice, como sabéis, hay que lavarlo, no se criba. Si se criba, queda todo el polvo ahí. Y si se queda todo el polvo ahí, puede matar un árbol, ¿eh? Hay que... hay que lavarlo. A colación de lo que decía antes Antonio de que había preparado la avena esta, ¿os acordáis que cuando dimos la clase de los juníperos, o la sabina, decíamos que una raíz alimenta a una rama? Siempre ocurre. Entonces aquí tenemos la prueba, la rama que había aquí, que era alimentada por esta raíz, al quitar la rama, ya esto no tiene sentido. Porque cada raíz alimenta a una de las venas que es la que le da la vida al árbol, ¿vale? Entonces, en este caso... Y en esta especie más todavía. En esta especie es justo así. Hay especies que pueden variar un poco los flujos de savia, pero claro. en esta es marcadísimo, ¿vale? Entonces, supongo que tendrá unos puntos de anclaje este árbol. ¿O no? Ya están quitados, ¿no? Sí. Está preguntando Cari Díaz Sí, ¿qué dice Cari? que si nos hemos encontrado alguna maceta sin agujero de anclaje. Y en este caso, ¿cómo aclaramos el árbol? Pues muy fácil. Esa pregunta la hace para todos vosotros, porque ella la sabe muy bien. Ella la sabe muy bien, pero bueno, nosotros la vamos a explicar. Sería, suponemos que no tiene estos 4 agujeros de drenaje, o sea, de anclaje, y se utilizaría un alambre un poco más gordo que este, una puntilla o un alambre doble, y se pondría así doble, ya una cosa mejor hecha que esto, ¿eh? Esto vamos a improvisar un poco, ¿vale? Viene así, entonces viene aquí, ¿eh? Hace palanca, ¿vale? Entonces aquí se le enrollarían los alambres, serían 2 dobles con 4 puntas hacia arriba y se pasarían por aquí, entonces quedaría fijado ahí, ¿vale? Bueno, vamos a sacarla, ¿no, Miguel? Venga. A ver qué pasa aquí. Esto es una sorpresa. Muy importante la herramienta que está utilizando Antonio, esta guadaña, que la hay de diferentes tamaños. Es muy importante porque cuando un árbol lleva muchos años metido en una maceta, las raíces comprimen y no podemos sacar. Entonces, con estas guadañas, pues las separamos de la maceta e incluso tiene una sierra que podemos cortar parte del cepellón directamente con ella. Es una herramienta importante a tener en cuenta. Ok, este, ¿no? Pues este no sirve. ¿Qué ha pasado ahí? No, que tiene un tensor puesto. ¿Tú tienes alambre de uno, Miguel? Debe de haber. Esta herramienta es fundamental, no es cara y yo creo que es la mejor herramienta bonsai que han inventado. Sí, es de las más, verdad, que... ¿Te vale este o más Sí, gordo? Más finito, sí, está bien. Hay que poner el tensor de nuevo. No. Ahí.
Es que cuando pusimos el tensor lo amarramos a la caja, un fallo. Tendría que haber estado independiente. Bueno, no, en su momento estaba perfecto. Ahora hay que... Modificarlo. Bueno, el sustrato para bonsái ya sabéis que tiene que ser un sustrato poroso, que por eso lo ponemos con diferentes tipos de granos, de tamaños de granos. Y esa porosidad que ha de tener es para que las raíces puedan respirar, ¿vale? Porque dentro de la tierra sabéis que viven bacterias, hongos, de todo. Es una colonia enorme donde la planta vive en simbiosis con todo esto y respiran. De todo eso respira. Necesita oxígeno. Entonces, por lo tanto, lo ideal es ponerle un sustrato poroso, ¿vale? Ya la si quieres, ¿no? Sí, Como veis, está muy bien de raíz, ¿eh? sí. Y yo lo que hablábamos antes, Flores, del tema del sustrato, el pómice puro es lo que mejor resultado me ha dado. Y dirás, bueno, ¿y por qué? Porque resulta que con nuestro clima, con tanta humedad, y al meterlo a la maceta bonsái, aunque parezca que no, el pómice no seca tanto, pero es que la cadama queda siempre húmeda. Entonces ahí hay un remanente constante y es bastante susceptible de tema de hongo. A mí me ha dado muy buen resultado y no te puedo decir nada científico, pero sí te digo que a la práctica lo haré siempre en pómice. Ahora he metido un poco de acadama por el tema de meterlo en la maceta bonsái. Como sabéis, cuando se trasplanta un árbol, hay que descubrir bien el nevari, ¿eh? Y un fallo que solemos cometer mucho es de enterrar mucho los árboles. Los árboles hay que dejarlos arriba, ¿eh? O sea, arriba me refiero tender a trasplantarlo y que se vean bien los nevari, ¿eh? Hombre, el nevari es el 50% del valor de la mayoría de los árboles. Vale, yo te agarro y tú. Vale. En este caso, como donde me interesa es la parte de arriba, la de abajo no la toco. Primero empiezo arriba y el fondo lo dejaremos para el final. No tiene tierra de monte, ¿eh? Eso sería muy importante porque si tuviera tierra de monte posiblemente no podría entrar en esa maceta. ¿Veis? Esta es la que hablábamos antes. Bueno, lo vamos a poner así, que así se ve mejor. Ay. Viene toda esta vena, muerto, todo esto es madera muerta, viene hasta aquí, y entonces todo esto, el árbol terminará matándolo. Porque ya no alimenta ninguna rama, entonces él ya lo descarta. ¿Y por qué tiene esa capacidad la sabina de hacer eso? Porque él ya vive ahora, está todavía enterrada en nieve, entonces cuando empieza el deshielo, empiezan las piedras, empieza a empujar y entonces tiene la capacidad de aguantar los desgarros. El pino musgo también le pasa, pino negro, pino silvestri también. ¿Veis cómo ya os marca la diferencia de la vena viva? De esto de aquí. La cortamos. Sí. Mejor, ¿no? ¿No tenéis ninguna preguntilla? ¿Estáis muy calladitos todos? Bueno, pero una pregunta. Dime. ¿Cuánto tiempo es, que seguramente ya lo hemos visto, cuánto tiempo es recomendable regarlo antes del trasplante? ¿Cuántos días? Ajá. ¿Contesto? Sí, sí. Bueno, ahí hay una leyenda que se dice que los árboles no hay que regarlos para los trasplantes, ¿no? Ni para doblar las ramas, ni para... Ahí no estoy muy de acuerdo. He visto árboles llegar a los talleres prácticamente con la lengua seca. Y he dicho, antes de empezar el taller, mira, riégalo.
que está sometiendo a la planta a un estrés que no entiendo. Que si la madera se pone más blanda, que si... Entonces los árboles hay que regarlos. Yo por ejemplo, lo regué ayer. Evidentemente, hoy vengo aquí, si sé que lo voy a trasplantar y está húmedo, no lo riego, pero si hubiera estado seco hoy y hubiera pasado mucha calor, lo hubiera regado antes de venir. Porque la planta continúa su ciclo, ella no para. Entonces meterle un estrés adicional ya no lo he entendido nunca, pero bueno, me supongo que tendrá... Pero vamos, cuando se dice seco, no se dice que esté desecado, sino que no esté demasiado húmedo. Exactamente, que no esté encharcado. Hombre, evidentemente ahora si lo traemos aquí encharcado nos va a molestar, ¿no? Claro. Que una cosa es seco como... Toma. Y ahora trabajaremos el gin y una vez que la trasplantemos quiero trabajar la madera y limpiar lo que nos dé tiempo. Pero primero vamos a quitar el trasplante de en medio, ¿vale? Sí. Que luego queréis ir a tomar cerveza y cosas y... me entra la bulla. Esto lo va a dejar al aire, ¿no? Muy bien. ¿Veis? Más o menos ya... poco más le queda, ¿eh? ¿Cuánta cantidad de raíces se le quita a un árbol? Pues depende, siempre depende. En este caso le quitaremos la menos posible. Porque acordaros que yo ya había trabajado sobre esto, que es un 10%. Ahora hemos quitado, pues quitaremos como un 20% aproximadamente. Todo esto es raíz, ¿eh? Y dice, bueno, ¿y por qué no la hace a raíz desnuda y la lava al cepillón? Porque esto ya ha estado a raíz desnuda. Entonces, repetir una intervención tan drástica para mí es innecesario. Evidentemente, cuando viene una con tierra de monte, viene con problemas que sabemos que nos va a dar problemas en un futuro, se lava. Yo soy partidario de lavar. También hay que recordar que la conífera lleva otro tratamiento diferente al caduco y al Mediterráneo y al tropical. La conífera vive en otro planeta de protocolos, ¿no? Pero la verdad que tiene bastante raíz, ¿eh? Todas las sabinas que yo trabajo son así, ¿eh? Tienen este cultivo y van en esta línea de calidad de raíz. Porque cuando desde el principio ya trabajas la raíz, porque lo ideal es esto. Primero, trabajamos en un buen sustrato, preparamos la planta y ahora esta planta ya está preparada para hacer cualquier tipo de intervención. No, que si yo ahora la trabajo, viene con tierra de monte, la trasplanto, de un 50% sube a un 80% el riesgo de muerte, ¿vale? Entonces, dice, he perdido un año. No, ha ganado la vida del árbol, o sea, ha ganado 50 años, ¿no? O lo que dure el árbol, no sé. Entonces, primero, los cimientos de la casa, ¿no? Primero hay que preparar el árbol. Y una vez que el árbol está preparado, pues vamos al lío. Ahora vamos a mirar a ver hasta dónde llega esto, porque es algo que nos molestará. Y luego hacemos este movimiento. Eso en todos los árboles. Metes el palo y sacas hacia afuera. Las raíces tienen que trabajar radialmente. De tronco hacia afuera. Hacia afuera. ¿Por qué? Porque si dejamos raíces en horizontal cruzada, el árbol empieza a dar espirales. Entonces tenemos ahí un sinfín. ¿Tú lo aguantas, amigo, un momento? Sí. Y luego es más conveniente utilizar, cuando se pueda, palillos y de madera. Cuando el cepellón está muy duro, pues eso ya es otra intervención de quitar primero con la guadaña y luego meter la garra. Esto está maravilloso. Al final el 20 de raíces se va a convertir en un 30. No, sí es verdad, porque poco a poco vas viendo que tiene bastantes raíces, que está sana. Después las raíces se ve que ya están empezando a moverse bastante. El árbol empieza a brotar. Sabina empieza aquí abajo, empieza ahora. Es más bien tardío. Los juníperos son muy tardíos, ¿eh? Juníperos silvestris, los tejos también. Primero hacemos los caducos.
No hay que correr, es mejor un trasplante tardío que un trasplante temprano, ¿eh? ¿Quieres una grande? Toma. Bueno, pues esto tiene buena pinta. Aquí. ¿Veis? Todo esto oscuro estaba enterrado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta curva de aquí aumenta el sentido de la cascada, del estilo que habíamos elegido. Muy importante un nevari correcto para un estilo que queremos llevar a cabo, ¿eh? ¿Veis? Esta curva de aquí ya marca que el árbol Puede bajar. También cuando se le hizo el otro trabajo, se limpió muy bien la corteza y demás, pero veis que parece que no, pero desde que se limpió ahora, también la planta se ha movido, porque el trabajo que se le hizo pues ya reacciona, también se mueve y ya mismo pues otra vez habrá que limpiarle un poquito la corteza. Eso es una señal muy buena de que se está moviendo toda la savia, ¿veis? Sobre todo esta que tiene la rama aquí con el alambre grueso que se movió bastante, ¿veis? Pues tiene mucha corteza. Quiere decir que está movido. Bueno, uso carbón también, ¿eh? Carbón vegetal de bambú. ¿Bambú? Bambú, sí, yo lo compro de bambú, el que vende en comercial. Hay quien usa de barbacoa. Y... lo importante es que no tenga productos químicos, ¿vale? El carbón, sabéis lo que hace, ¿no? Es como un filtro, ¿no? De toxinas, absorbe todas las toxinas y también tiene la capacidad de regular el pH. No es una cosa que... como una máquina, ¿no? Que es un conjunto del cultivo, pero ayuda. ¿Le recomendarías plantar la especie, Antonio? ¿O No, yo solamente lo uso en conífera. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué lo uso en conífera? Porque la conífera supuestamente no se trasplantará antes de 4 o 5 años. Entonces es un trasplante a larga temporada y ahí el sustrato se degradará más y todas las toxinas y todos los elementos que hay en el sustrato tienen que aguantar más tiempo sin movimiento y aireación, ¿no? Bueno, pues esa caja ya si quiere la quitamos, muy bien. Sí. Yo me gusta en este momento limpiarlo todo. Exacto. Ahora paramos. La escoba, ¿dónde Todo. estaba? Aquí. Tony, una pregunta. Una vez que tú haces este trasplante, Ajá. ¿cuánto tiempo, cuántos años tienes que esperar para hacer o cambiar de maceta si quieres? A ver, pero disfrútala un poquillo primero en esta, ¿no, Pepe? Es que es una pregunta tonta. No, es una pregunta tonta. Yo antes de 3 años no lo haría. Depende también, es que no te puedo decir una fecha exacta, cómo se desarrolla la planta, pero mínimo 2, 3 y 4. Cuanto más tiempo esté, mejor. Antes hablaba Miguel de los microorganismos. La microbiota es algo fundamental dentro del sustrato. Como sabéis, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, los productos fitosanitarios van a desaparecer. Por el tema de la abeja, por el tema del cáncer, y que está comprobado que son malignos para el ser humano y para la naturaleza sobre todo, ¿no? Entonces, aquí en esta zona nuestra tenemos muchos problemas con los hongos, en las coníferas sobre todo, también en arce se está viendo mucho verticillium, fusarium, en fin, hay de todo en todos lados, por la falta de frío y por la falta de parón invernal, ¿no? Entonces, es conveniente favorecer todo lo que son los microorganismos del sustrato, como con productos orgánicos y eliminando el químico. Los abonos minerales, personalmente no los recomiendo, ¿vale? Está utilizada alga, aminoácidos, abonos orgánicos, humus de lombriz. Después está toda esta gama de productos que hay
de abonos ya preparados para bonsai, cada uno que utilice lo que le vaya bien. Yo ahí no voy a entrar ni voy a salir. Pero la pregunta del millón, ¿cuál usas tú? Es que, claro, yo no entro ni salgo ni... Pero tú, ¿cuál usas? Yo llevo muchos años probando una gama de productos. Lo ponemos aquí central. O sea, una gama de productos no. Yo utilizo algas, utilizo un gel de algas, no utilizo algas con aminoácidos, sino solamente un gel de algas puro. Utilizo aminoácidos orgánicos también. Utilizo cobre, como todos, ¿no? Cobre, mousse de lombriz. Y utilizo abono. Abono orgánico, ya sea sólido o líquido. Y nada más. ¿Vale? Empiezo más bien tarde. Ya sabéis que ahora este árbol recién trasplantado se le puede echar un Biorren, no voy a decir marcas comerciales, pero vamos, tipo Biorren, GK líquido, yo lo uso mucho. Algas también le va bien. No se puede utilizar aminoácidos, no se puede utilizar abonos todavía, por lo mínimo 20 a 30 días hasta que la planta ya tenga asentado el trasplante y sepamos que no va a haber problemas. ¿Y el sustrato que se acaba en pómice o solamente? En este caso, pómice y un poquito de acadama. Un puñadillo de Un acadama. poquito tiene. Esto nos va a costar trabajo, Miguel. Sí. Porque aquí hay que buscar La postura unos palitos que no hay, ¿no? El palito de bambú. de bambú. No hemos traído nada, Antonio. Nada, Vale. Los mismos de trasplante. Toma, coge. Lo voy a poner para mí, ¿vale? Espera, aguántalo. Venga, sí, sí. Suelta. Aquí. Ahora a sudar. La gota barra. La verdad que los árboles recuperados, uno de los problemas que siempre, bueno, problemas entre comillas, ¿no? Suelen dar es a la hora de pasarlo a maceta bonsai, tú lo diseñas de una forma, pero después el colocarlo en su posición que tú imaginas dentro de una maceta es lo más, de las cosas más complicadas. Por aquí nada, ¿no? ¿Mm? Por aquí nada. Vamos a echar un poquito más de sustrato. Y luego otra cosa, por ejemplo, el pulverizador, el que no haya aire. Las plantas es una cosa que hay que hacerlo muy tranquilo. Muy tranquilo, con un buen amigo que tenga ojo crítico también. Y se posiciona, se mira, se vuelve a mirar, se posiciona otra vez, se mira. Hay un truco que siempre recomiendo, que es que se posicione y dame una vuelta. Dame una vuelta al jardín, hablamos de otra cosa, te das la vuelta y de buena primera, pum, te vuelve y pum, a ver qué sensación da, ¿no? Y ahí es como que limpia un poco la mente. Ahora mejor, ¿no? Tiene que bajar más. Suelta, suelta. La maceta tiene bastante profundidad. Aquí va a vivir bien durante mínimo 5 años. ¿No, Antonio? Yo creo que sí. 5 años, vamos, yo 4. yo mientras que no me lo pida no la voy a trasplantar. No hay que trasplantar con una regla de decir este le toca este año. Si va bien y traga bien el drenaje, incluso se puede hacer, yo en árboles grandes lo suelo hacer mucho, que es que se le quita 2, 3, 4 centímetros, se rasca todo y luego... Como si fuera un arado. Exactamente. Suéltalo, Miguel. Suéltalo. Ya, ¿no? Oh, qué bonito. Habrá que reposicionar algo, ¿no? Sí, ahora le subió el lápiz, ¿eh? Ahora lo explicaremos porque no me gustaba, estaba muy bajo. Ay.
Esto te iba a decir, de sacarlo un poquito ahí. Si quieres te la bajo un poco. Sí, hay que bajarla y hay que... Así. Así, hacia atrás y bajarla. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vemos que le sale el jean de abajo está rozando la maceta. ¿Hay alguna norma de que No. puede... A mí hay veces que me gusta porque eso hace como que vuelve otra vez, entonces lo armoniza bastante a nivel estético, que el jean salga por fuera de una pata, así un trozo de madera por fuera. A mí me gusta mucho ese punto. Ahora falta un trozo de caña, un trozo de palito. Lo de trasplante, ¿no? Sí, sí hay. Sí. Este de aquí. Espérate. Toma, yo tengo aquí hay uno. Muy fino. Tráete la tablilla esa, sí. Aquí no va a sacar nada. Sí, sí. Sí. Ya ves. No veas, con clavito y todo, Antonio. Mira, te voy a intentar meterla aquí. Me voy a poner aquí encima. Pero con esta puede. Toma bambú. Perfecto. No veas, esto ya es lujo. Eso pro. Aguántalo, Miguel. Algo. Venga. Suelta. Ahí. Juanma, por una vez. No, Antonio. Está muy bien. A ver. Hacemos magia aquí. Buscamos las cosas donde no le... Cuando el cepellón es compacto, si lo queremos dejar en una posición y fijarlo, pues se le mete las cuñas con un martillito que entra en las raíces y después se fija en la maceta. En este caso tenemos que apoyarnos un poco con los alambres y Con todo. con todo. Bueno, si hubiera tenido unas tablas, se le hace un soporte de tabla y con tornillos, pero bueno, no es el caso, y así que nada, haremos lo que se pueda. Mira, esta tabla está bien, Antonio, no te vayas que tú No, eso está muy feo, Miguel. Muy aparatazo. Muy No hará aparatazo. falta. Yo creo que está casi ya, ¿eh? No, sí, con... Le va quedando, ¿no? Sí. Se va a quedar muy al filo de la maceta, que no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo este jean pues nos manda ponerla ahí. ¿Vale? Suéltala, Miguel. Ahora meterle aquí se movió un poco. A ver.
¿Le metemos uno más larguillo o qué? Sí. Venga, tú corta. Ahí está, ¿eh? Sí, sí. ¿Veis cómo se complican las cosas en un momento para que quede como uno quiere? Tiene que meterlo. Ahí. Ahí. ¿Te ha quedado, no? Sí. Ahora hay que apretarle el alambre un poquito. Ahí, está perfecto. Ahora sí. Una sugerencia, Sí, cuando se trabaja todo, se puede buscar como un tirachina de cualquier árbol, dejarlo de un Suéltalo, mira. Suéltalo, suéltalo. para que después quede de horquilla. sí, una especie de horquilla que te apoya bastante bien. Sí. El bambú nos va a salvar la vida. Importante, ¿eh? Sí. Perdón. Hay que usar protección. Ay, ahora sí se queda. Ay, ¡Tachán! Bueno, parece que la cosa fluctúa. Espérate, Miguel. Vamos a echarle un último vistazo. Ahora es lo que yo me refería. La hemos colocado. Vale, ahora tranquilo. No hay que correr. Que vemos que se pone la cosa muy seria y que esto está muy seco. Pulverizador. Y no pasa nada. Porque ahora hay que mirarla otra vez. Ahora vamos a poner para acá porque tenemos que mirarla. Es muy importante, como ya dijimos en el día del diseño, que tire hacia abajo, que no sea horizontal. Entonces este es el punto que hay que buscar ahora mismo, ¿eh? Ahí. Estamos levantados. sí. Este hay que bajarle el tutorrillo ese, ¿no? Sí, hay que bajar Un eso. pelín, ¿no? Bastante, vamos. Este de aquí. Ahí está. ¿Está? Ya. Sí, sí. Ahí, Ahora sí. ahora. Aguanta un segundo, ¿eh? Vale, vale. ¿Está bien, no? Otra vez. Ahora sí. Ahora, se ha quedado. Y ahora habrá que mover un poco. Sí.
Ahora cuando se le eche la tierra y demás se quedará mucho más asentadita. ¿Eh? ¿Tú lo aguantas, no? Sí, sí, sí. Ahora sí se ha quedado. Se ha juntado un poquito aquí, pero No, está bien, me gusta. está perfecto. Y allí en este con el fondo. ¿Eh? ¿Cómo se ve, no? Se ve. Sí, hay momentos, este trasplante es que es muy difícil, pero hay veces que se trasplantan los árboles y cuando lo cambia de maceta, sobre todo, hay un momento donde se mueve el corazón, hay un momento de emoción donde pones el árbol y ¡pum! Y te salta y dices, ya está, ahí es sí, y ya está. Ahora no, ahora estamos en un trasplante de transición que es algo diferente, pero hay un punto donde se mira y se sabe si está o no está, ¿no? Siempre que trasplantamos sin querer, pues golpea una ramita porque claro, lo coge de una postura de otra, pero que eso no importa, después se recompone otra vez todo. Sí. Y aun cuando yo terminemos aquí hoy y yo vaya a mi casa y al vivero, pues se seguirá moviendo en el coche y todo eso, entonces otra vez se recoloca allí ya en el estante y ya se queda allí, ¿eh? ¿Os llega el olor de la sabina ahí o no? Sí. Llega, ¿verdad? Y todavía no está brotando cuando empezó. Y todavía no está, como dice Antonio. Es un olor peculiar y auténtico. es un olor muy peculiar que gusta mucho. A mí me encanta. ¿Sabéis cómo se tira, no? En el alambre, ¿no? Se tira hacia atrás y se rosca la albura. No se gira constantemente, se parte, ¿no? Lo habréis comprobado 1000 veces, ¿no? Se tira y gira. Se tira y gira. Y gira, y se tira y gira. Ahora sí. Ahora sí. Esta ramita la vamos a separar un poquito. Si queréis venir a verlo antes de cerrarlo, os venís por aquí, con cuidado las maderas estas y ya está, y lo veis, ¿vale? Ahí el contraste de... Que se ha quedado por fuera. Ahora lo explicamos. Ahora lo vamos explicando. No seas exagerado, hombre.
Sí. Bueno, pues si queréis os quedáis ahí y terminamos el trabajo, ¿no? Esta es una sabina rastrera. ¿Qué hora es, Miguel? ¿Vamos bien o no? Sí, tenemos una hora. ¿Qué tal? Sí, la puse allí en el... Bueno, pues vamos a cerrar, ¿no, Miguel? Sí. Que te decía que este gin con el fondo de la maceta es una pasada. Está muy bien. Con Si la... quieres, si tenemos tiempo, le damos un Sí, toquecito. le damos un toquecito. Ya le da un poquillo y Está muy bien. se está poniendo muy bonito. ¡Paco! ¿Me va a faltar? No, te falta. Ay, ay. Poquito. Va a quedar como un rey. ¿Eh? No, este es para mezclarlo, lo que hemos explicado antes del carbón. ¿Me va a faltar? No, está a gusto. ¿Qué va? Está a gusto. No veas. No veas cómo calcula Antonio. No, no, falta un poco, ¿eh? Pero bueno. No tenéis, ¿no? No, pues me hice aquí, sí. Pues ya estaría ya la caña. La tenemos sin lavar, Antonio. ¿Sí? Sí, ¿Aquí? Pues si le traigo paja. sí. No le importa que toque un poquito. Sí, sí, pues tráete un poquito. Sí, sí, se lo echamos por encima. Estaría bien, por favor. Pues mira que eché de sobra, ¿eh? Creía. Entonces ahora le mete la manguera. El palillo se mete hasta el fondo, ¿eh? Y conciso. Bien metido. Hasta el fondo. Que os sentéis, dice, ¿no? Sí. Sentaros, porfa. Como queráis, a mí me da igual. Ay, es que están hartos de estar sentados. Están aguantando el tiro. Bueno. Le vamos a dar un líquido de gin un poquito. Sí, vamos a trabajar chillín también, Miguel. Sí, pero le vamos a dar un líquido. Sí, si da tiempo, sí. Te humedezca la maderilla. Por favor. No, yo digo para que se sienten y... A mí es que me gusta humedecerlo un poquito Sí, hay que humedecerlo, sí. antes Voy a trabajar de... un poco esto, ¿vale? Bueno. Como veis, la maceta es bastante grande, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos explicado que es una maceta de transición, entonces De cultivo. de cultivo. Prácticamente pasa de una caja de fruta a una maceta de cultivo. Hemos cogido una con una forma que tenga el sentido del estilo que le hemos dado y ¿Cuál será o qué estilo tendrá la maceta de pues será, por supuesto, mucho más refinada, ¿eh? Con menos canto, menos vasta, más sutil y mucho más... la forma puede ser cuadrada, puede ser octogonal, hexagonal, patitas de nube, no lo sé. Tendríamos que verlo, algo que asentara bastante. Si fuera, pueden ser unas patitas, pero unas patitas fuertes, no unas patitas finas y delicadas. ¿Y el tono? Tono, a mí en los juníperos me gusta el rojizo, marrón chocolate también. Ideal, por ejemplo, en este estilo ya para rizar el rizo sería un gris, ¿no? Imita un poco la roca, un gris tórtola o una cosa así. Una queizán bonita o algo así también. Pero bueno, ya se verá, ¿no?
De momento tenemos tiempo para buscarla. Falta un palito. Ahora hay que tener mucho cuidado donde se ponga en el jardín, quitarlo sobre todo del aire. El aire es malísimo. Yo las sabinas las pongo al sol. Aquí. Y observarla todos los días y sus productos y sus cosas, ¿eh? ¿Qué síntomas debemos de buscar para estar seguros de que Que empieza a brotar. Empieza a brotar y puede empezar a brotar y puede no estar enraizando. Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? En las sabinas normalmente sí, pero por ejemplo en mediterráneos y demás puede ocurrir que broten y que no que sea de tronco, ¿eh? De la savia que tiene. Sí. Un poquito, un puñado. Será complicado. Nos lo echamos encima y ya está. No, lo echamos y después se le... No, no lo lave, déjalo. No. Hasta ya ahora lo regamos bien y ya está. Después se riega con bastante agua y se le va... Que no regañe. Y eso es poco lo que necesitamos. Y además la de arriba, digamos, tiene menos polvo que abajo. Este pómice es high quality. Ay. ¿Esto de quién es? ¿A quién se lo tengo que devolver? ¿A Paco? ¿A ti, Paco? No. ¿A Paco o...? ¿A Paco Gómez? Te debo... No, entonces Ya está pagado. ya está, de regalito, Te Antonio. debo 2 litros de pómice. Vale, ya está. Me hubiera gustado que hubiera quedado más centrado, ¿eh? Pero no se ha podido. Bueno, en este primer... No se ha podido porque tiene un yin aquí que habrá que mirar a ver cómo Ahora se soluciona. Ahora mismo está bien, está en su sitio, ¿no? Yo utilizo mucho el musgo de fagno, ¿eh? Yo pondré ahora aquí, cuando llegue a mi casa, musgo de fagno ahí arriba. El musgo de fagno es el musgo de fibra larga, que eso normalmente lo que se hace en un barreño, el musgo con una tijerita se pica y va cayendo en el agua, y cuando lleva un rato húmedo se coge y se pone encima del sustrato, y eso ayuda mucho a enraizar, le mantiene la temperatura, la humedad, y en los árboles de calidad sería bueno siempre ponerle el musgo. Esto es exagerado, ¿eh? Aquí hay un punto donde sale un palitroque que al final un palo es un palo, ¿eh? Es muy zen eso, ¿eh? Sí. No, que tiene tantos movimientos y tal, que cuando eso está tan recto, pues... Bueno, no va, porque si estos dos son así de pequeños, este es más pequeño, este se está viendo que era una raíz que existía, o sea, hay que quitar la impronta, ¿no?, que hemos provocado. Esto lo hemos provocado nosotros. Entonces, yo puedo aprovechar esta forma que tiene aquí y acabar más o menos como este, incluso un poco más corto. Sin miedo. Que no solo cortamos ramas en vuestros árboles, también en los árboles de uno también cortamos. Eso es. Un poco a poco y ya está. Esto lo vamos a echar ahí, que tiene clavo. ¿Está Cari? ¿Estás viendo, no, Cari?
Era para desearle Han operado hace poco. pronta recuperación. Cari, desde Benalmádena, que te recuperes pronto de tu tobillo. Un besito. Le vamos. ¿Tú tienes escobita? Sí. No puede faltar, Antonio. ¿Escobita? Hombre, Toque final, ¿verdad? La escobita que nadie usa, ¿no? Que nosotros sí usamos, ¿no, Miguel? ya ves. Luis no ve, digo, pues sí. Bueno, pues ahí más o menos ya tenemos otra cosa. Es algo que no echamos de menos, ¿eh? Cuando tú cortas algo en un bonsái, o quitas, pues, y no lo echas de menos, quiere decir que la cosa no va mal. Si lo cortas y te quedas ahí que dudas y que dices, uy, ahí hay algo que no va bien. Pero cuando cortas algo y te quedas, qué bien, descansa. Y ahora estos dos están a la misma altura, entonces hay uno más corto que otro, y ahí ganamos asimetría. Toda la madera se juega así también, ¿eh? Volúmenes, asimetría, es lo mismo, pero otra parte del árbol, que aumenta valores estéticos. Bueno, un poco más. ¿Qué haces con la escobita, Miguel Ángel? Pues ordenar un poquito la tierra y que quede bien. Limpiar el filo de la maceta, en fin, todo eso. Normalmente los japoneses utilizan un taquito de madera y le dan así con un taquito de madera y se queda toda la tierra. Antes de ponerle el musgo de fibra largo, pues lo dejan la tierra correcta. Lo vamos a poner aquí arriba, ¿no? Sí. Vamos a... Cuidado, que está ahí. A ver qué tal queda, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se ve desde...? Cuidado. Está tan emocionado que... Hoy que tengo ganas de hacer alguna cosa. Le vamos a dar líquido de gin, ¿no, Antonio? Sí. Antonio, pero ¿Dónde está? los cuidados de sobrevivir un trasplante. Ajá. Desde Córdoba, Rafael Fernández Zafra manda un abrazo para todos. Igualmente. Igualmente, Rafa. Perdón, Miguel. A los cuidados por trasplante, Ajá. ¿qué nos puede recomendar? Pues mira, básicamente lo que he explicado antes, que es no ponerlo en zonas venteadas, humedecerlo bastante, lo que es la hoja a nivel foliar, ya la raíz lo que pida de riego, no dejarlo secar, por supuesto. ¿Dónde está el...? Y yo esta planta la pondré al sol directo, porque es una planta que le encanta el sol, entonces al sol directo, y luego el tema de meterle algún producto bioestimulador de raíces, nada de abono, nada de abono. Pero el sol es un directo ya de inmediato. Sí, sí, sí. Y la sabina sí, ¿eh? ¿Dónde está el pincelillo, Antonio? El pincelito mío. Aquí. Bueno, ahora le va... Sí, en esta planta sí. La micorriza, ahí hay un tema que es una buena pregunta, porque la micorriza ya la planta la trae por sí sola. Y has visto que no hemos lavado la raíz, entonces se supone que ahí ya hay inocuos de micorriza. Venden micorriza de algunas especies, ¿no? Para tú añadirlo al trasplante. ¿Qué ocurre? Sí, vale, la micorriza muy bien, pero si tú no tienes unas condiciones óptimas del cultivo, la micorriza no agarra, digamos, ¿no? No empieza simbiosis. Que no tiene condiciones de cultivo. La micorriza es muy exigente a nivel de cultivo, por temas de químicos y demás. Entonces, que
¿Se le puede poner? Pues sí. Yo, por ejemplo, hace poco hemos trabajado un pino negro que por circunstancias de una mudanza, en fin, se ha cambiado de casa y tal, y no tenía máquina de osmosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sin máquina de osmosis ya sabemos que el agua del grifo sí, si la decantas vale, pero si no tiene cloro, el cloro no deja de ser lejía. Pues sí. Y al final pues termina matando la micorriza, que es un hongo, un ser vivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que él ha cambiado el cultivo, ha empezado a utilizar agua buena, y yo he trasplantado otro pino Thunbergia en otra colección y le he llevado micorrizas de ese pino. ¿Qué pasa? Que se supone que agarrarán, pero todo depende de él, del propietario y del pino, claro. Pregunta Richard si hay una fecha concreta para aplicar el líquido de Jin o se puede poner durante cualquier época del año. El líquido de Jin se puede poner durante todo el año. Sí. Normalmente son trabajos que se hacen en verano. En verano porque no hay otro trabajo mejor que hacer. Aparte, con el calor seca muy rápido. Aquí había un trapito. Entonces, es importante, pero vamos, en cualquier fecha. Sí. ¿Y ahí, Antonio, el líquido lo tienes diluido con algo de agua? ¿O? No, Miguel lo está dando puro. No me ha preguntado ni nada, entonces lo está dando puro. No, pero puro está muy bien porque como primera... Por eso no me ha preguntado, porque sabe que es puro, porque va directo, porque es la primera vez que le damos, ¿no? Se puede usar también normalmente a 50%. Ahí ya es un misterio que cada uno elija. Pero existe ya un nivel de refinamiento muy importante, que es que cuando aplica un líquido de Jin para llevar un árbol a una exposición, no es lo mismo este blanco que vive totalmente expuesto que a este blanco. Entonces aquí supuestamente se pondría un líquido más blanco, aquí se le pueden añadir unas gotitas de tinta, en fin. Eso ya cada uno tiene sus trucos y su forma de hacer. A los olivos hay quien le mete también un poco más oscuro, ¿no? Porque la madera del olivo es totalmente diferente. Hay quien no da nada porque le gusta más natural. Eso ya cada uno lo elige como quiere, ¿eh? Ahí no voy a entrar en debate ninguno. Pero aparte de eso, si habéis observado antes que he pulverizado, le he echado agua a la madera hace 15 minutos, entonces ese agua que absorbe la madera, pues es la primera vez, pues le viene de maravilla así. Cuando ya son más veces, pues hay que darlo más diluido, claro. Sí. De todas formas, los líquidos de Jin así que venden hoy tampoco son de tanta calidad. ¿No? Hace su función, pero... ¿O es una percepción que yo tengo, Antonio? No, sí, sí. De hecho, estuvieron a punto de prohibirlos, ¿eh? Ya el japonés prácticamente no se puede conseguir. Es que hay que cogerlo nacional o europeo. Es que el japonés sí es verdad que venía con mucha más cantidad de azufre, pero estos son más suaves, digámoslo así, entonces no necesita... Y una vez que ya se aplica el líquido y ha secado, si en alguna parte ha quedado a lo mejor un poco más amarilla, se puede cepillar. El amarillo se le va. No debe de quedar amarillo, ¿eh? No debe de quedar, pero... Si está quedando amarillo, algo mal hemos hecho. No, que el líquido no esté en condiciones. Sí, también. Y luego el líquido, un consejo importante, cuando lo vas a mezclar con agua, lo que mezcles lo tienes que gastar, lo demás no se tira. No, si tú vuelves a introducir el agua en el bote, te cargas el bote entero. Una vez que lo mezclas, la mezcla hay que usarla y lo que le sobre, tirarlo. Y para volver a aplicar otra vez el líquido de Jin, sería de pasado un año. Sí, cuando te lo pida la planta. Yo no soy muy de aplicar líquido de Jin. Esta madera viene natural de la montaña, sí, ¿eh? Entonces no trae líquido de Jin ninguno en ningún momento. Entonces, como veis, ya viene blanco. Entonces ya cada uno, pues... Lo que pasa es que el líquido, así la primera vez, también mata mucho
Si tiene, ¿no? Algún huevecito, algún... Sí. De hecho, hace poco he tenido problemas con una sabina de un cliente encima. Claro. De no quitarle la corteza, y hay unos minadores que atraviesan la avena y de buena primera se ha secado media sabina y tú dices, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? Y cuando le hemos llevado al vivero, le he cepillado la avena, hemos dado cuenta que era ese problema. El líquido... Y no se ve, ¿eh? Y entonces el líquido de yin es un repelente natural de la termita y De hecho, que los japoneses lo usan en invierno como insecticida. Una parte de líquido, 30 de agua, creo que era, ¿no? Y entonces lo pulverizan, pero se tienen que poner mascarilla, traje EPI, porque esto es muy... Había un francés, que no recuerdo cómo se llama, que una vez fuimos a Mistral, Miguel Ángel y yo, ¿te acuerdas que tenía una capa de sol puesta? Sí. Y estaba aplicando líquido allí y la gente, claro, le parecía muy extraño. No me acuerdo si era Alain Arnaud o el otro que venía con él. Alain, sí. Y estuvo explicando que aplicando líquido de yin, como está Miguel ahora, le salpicó a los ojos, tuvo un problema muy grave de vista, ¿eh? Y entonces él estaba con una gafa de protección. ¿Qué? Yo tengo otra. De todas formas, cuando tú das líquido y pasa un tiempo es cuando verdaderamente está bonita la madera. Recién dado está un poquito artificial, blancuzco. Bueno, como veis, en el arte del bonsái hay que saber de todo, manejar brochas, trabajar la madera. Sí, es un mundo donde hay que ser botánico, hay que ser mecánico, artista, hay que ser de todo. Es algo bastante fascinante. Yo siempre lo cuento que para mí uno de los atrayentes principales del bonsái fue que sabía perfectamente que jamás en la vida iba a llegar al máximo del conocimiento que existe. Entonces necesitarás 20 vidas para alcanzarlo, porque cuanto más sabes, más te das cuenta que menos sabes, ¿no? Y así estamos, en ese camino, ¿no? Por eso también las colecciones, cuando hablamos de tener colecciones, el bonsaísta es muy acaparador. Pero tú imagínate si tienes unos poquitos de árboles como este al año, hacerle todos los trabajos de mantenimiento, de abono, de trasplante, de tal, al final un empeño, ¿eh? Es un empeño. Entonces, tenerlos bien es un empeño, ¿eh? Tenemos que saber qué tiempo tenemos para dedicarle y sobre eso pues ir montando nuestra colección. Porque yo he visto mucha gente que han comprado árboles y al final los tienen todos sin trabajar porque no tienen tiempo. ¿Y qué ocurre? Que al final se aburren porque los ves todos los árboles así un poquito desarbolados y claro, se solucionan porque entonces es mejor tener menos y tenerlos más cuidado. Es una cosa que se alcanza con el tiempo, ¿eh? Son fases que se van pasando. Al principio queremos todo. De todas las especies nos gusta, vamos con el coche mirando para el campo, llega la curva y casi no la comemos, pero bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿eh? No creáis que solo a vosotros, que eso nos ha pasado a todos. Lola, está muy calladita hoy. No. ¿No has pensado la maceta qué tipo de maceta es y por qué ha elegido esa maceta? Sería interesante que nos lo explicara. Pues mira, esta maceta lo hemos dicho al principio, que es una maceta que aguanta bastante bien el estilo Hankengai, ¿no? Donde es un estilo que cae, entonces lo afianza bastante a la tierra, ¿no?
y luego es una maceta bastante grande, muy vasta aún, porque es una maceta de transición, que no será una maceta definitiva. Entonces, como no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pues hemos decidido por esta, ¿no? Y luego tiene estos puntos donde, dentro de ser una maceta rígida, fuerte, que lo agarra bien a la tierra, como el árbol tiene mucho movimiento, tiene mucha dinamismo, los yin que entran, que sale, todo ese movimiento lo reforzamos con los cantos redondos que tiene, que no es un canto rígido, recto, y este cordón que tiene aquí. Habíamos hablado antes que estos detalles son puntos que va quitando o va dando rigidez o sutileza, es un conjunto. Entonces me he decantado por esta por eso, y básicamente por la forma y por la capacidad de que no sabía lo que me iba a encontrar. Y ya sé lo que hay para el próximo trasplante, que será cuando toque, sea, que si se supone que si sigue siendo mía, pues lo haremos juntos. Es una pasada, la verdad, la sabina. Es una sabina bastante peculiar, es un poco rara porque tiene este yin frontal que está ahí un poco discutible, pero bueno, no me importa. Como es mía, pues se queda. ¿Cuántos trasplantes hay de un árbol? En la vida de un árbol, mientras que viva, Cada 5 años, por ejemplo. cada 5 años, cada 4, cada 3, sí, lo que hemos hablado antes. Sí, es muy importante porque hay que regenerar las raíces, porque al vivir en la maceta tiene ese hándicap que lo hace de tener que renovar la tierra constantemente. De hecho, ¿Cómo te das cuenta cuando te pide el trasplante? eso lo marca cuando deja de drenar bien, cuando el árbol tú lo ves que ya no brota igual, ¿eh? No es lo mismo un árbol recién trabajado en formación que un árbol ya maduro, ¿no? La famosa palabra mochikomi, que aún no lo conocemos. Todavía un árbol mochikomi es difícil de ver aquí, ¿eh? Y ahí ya cambiamos todo, el trasplante, la granulometría, la cantidad de raíces que se quitan, todo tiene... Cada caso concreto es un mundo. No te puedo decir una fecha exacta. Hemos bajado esta rama aquí, habéis visto que he puesto un tensor porque le falta un poco de profundidad. Está muy alta. Claro, cuando se diseñó no le pusimos tanta caída, ¿no fue? Sí, se quedó más... Quedó un poquito más plana, entonces al variarle la posición, ya la rama hay que irla retocando un poquito. Adiós, Paco. Adiós, Paquito. Gracias por el pómice. Toma, llévatelo. Hemos terminado. Gracias, Paco. Ah, vale. Yo ya te compensaré, a ti, Mónica, o a quien sea. Bueno, y ahora una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que os atrae más de esta planta, de este bonsái? ¿Algún punto en especial, digo? Es que a mí hay uno que me gusta mucho. Digo que está tocando ahora que parece que la rama verde está conectada directamente con el yin que está tocando justo ahora. Esa conexión te gusta a ti, ¿no? Uy, la conexión esa me encanta, desde lejos tiene una línea brutal. Se parece que está así, es una sensación... El movimiento que además es una sensación, hombre, aparte de la curva arriba, pero la sensación esa de unión de abajo... Y la caída de atrás de la rama. Pues yo hay un punto de esta planta que me ha gustado mucho trabajarla con vosotros, porque cuando lo hicimos muy tranquilo, hicimos en 2 jornadas, estuvo muy bien, lo pasamos muy bien, ¿verdad? Y luego hubo un punto que alguien preguntó, era la fiesta de Navidad, estábamos tomando algo y bueno, ¿y tú le pones nombre a las plantas? Y yo dije, pues depende, porque hay plantas que tienen circunstancias que o te las has encontrado en tal sitio, o te refleja algún animal mitológico, o un toro, un lobo, un dragón, o en fin.
Y entonces hubo alguien que le dio el nombre, y la verdad que es un nombre que es muy apropiado porque para mí significa mucho, porque el trabajo que se hizo ha transmitido lo que verdaderamente queríamos decir, que es la vida y la muerte, ¿no? Toda esa parte del junípero que explicábamos, la avena muerta, la avena viva, cómo descienden las piedras de la montaña y el árbol sobrevive y vuelve a echar la copa y otra rama y otra... Y entonces se le puso el nombre de Ares, que es el dios de la guerra griego. Entonces, la verdad que es un nombre que le va fantástico. Entonces, esta sabina se llama Ares. Y estoy muy contento porque ha impregnado el sentimiento que hemos querido dar con la obra. Al final lo sabemos, ¿no? Que el bonsái es un arte. Hay que respetar la especie, la forma que vive en la montaña, pero todo se mueve, el tipo de maceta, el estilo, los espacios vacíos, porque es más grande, porque es más corto. Esta rama acompaña a este yin, que es una rama donde vuelve a la montaña. Esta está más cerca de la montaña, muere. Ahora esta copia a esta porque la forma de la planta quiere otra vez imitarla igual, ¿no? Igual, aquí este llega a la pared, vuelve otra vez el yin, sale otra vez hacia afuera. Este que va hacia adentro es más corto. Todo tiene una conjunción, ¿vale? Es que se ponen las cosas, pero al final se ponen de una manera concreta por un motivo, y es una interpretación sugestiva de la obra, que cuando se acaba da un resultado armónico y bonito y gusta, y tiene una belleza universal, ¿no? Que le puede gustar a una persona que sea aficionada al bonsái o a una persona que sea un profano. Entonces ahí vamos en ese punto, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿qué parte os llama la atención? Yo veo a una persona tumbada ahí arriba, pero al principio que algo. Una persona... Sí, aquí tumbada. ¿Dónde? Esta es la cabeza, el brazo, el cuerpo, y estos son los pies y las piernas. ¿Esta es la cabeza? Sí, vente aquí. Yo que lo estoy viendo desde que llegué, ¿no? Una persona tumbada y es verdad. Aquí los brazos largos así, ¿no? Como algo fantasmagórico, ¿no? Mira la cabeza aquí. Sí. Un brazo, otro brazo largo. Bien, tiene espíritu, ¿eh? ¿Has visto? Lleva el arte dentro. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que el bonsái, cuando tú lo mires, te transmita, ¿no? Y vas a una exposición y hay uno que te gusta más que otro, y hay uno y sobre todo es al final el kokoro, ¿no? El kokoro no es que el corazón, ¿no? El bonsái de corazón, el bonsái que emociona, y ese es el que hay que seguir. Comenta Richard que dice que alguna vez puso que las sabinas solamente se hace un trabajo fuerte por temporada. Ajá. Que sí. Es cierto en ello. Que sí, que lleva toda la razón. Porque nosotros este modelado se hizo el año pasado, noviembre creo, por ahí, ¿no? Sí. Y ahora en primavera lo trasplantamos. Supuestamente está bastante cerca, pero hemos hablado antes que la planta ha sido preparada durante 4 años con un fuerte vigor, donde está también en mis manos, que soy profesional, entonces perfectamente sé que lo va a responder bien. No hemos fisurado nada, no hemos roto nada, no tiene rafia, no tiene salvajada, las raíces hemos sido bastante comedidos, no ha habido más de un 30%, entonces vamos bien. Pero sí, él lleva razón, hay que ir con mucho tiempo en esta especie en concreto. Y si no la conocemos, más aún, ¿eh? Y la sabina tiene el punto que una vez que ya está con muy buen cepillón de raíz, ya está bien asentada, difícilmente nos dará problemas. Nos puede dar problemas de hongo y demás, pero suele ser una planta muy fuerte, ¿eh? Nada más que hay que mirar dónde vive. Te pongo aquí la de esta también, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto está listo ya, ¿eh? Muy siempre que vayáis a poner líquido de yin, tapáis las raíces, ¿eh? Muy importante. ¿El líquido de yin que quema? El líquido de yin, si cae en las raíces, pues sí, las mata, las quema.
Entonces, Bueno, ahora lo suyo sería un riego a fondo, que salga el agua clara por abajo, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? Que aunque cribemos y lavemos todo el sustrato, hay que darle un buen riego hasta que el agua salga bien clara por abajo. Importantísimo, importantísimo, que no lo hemos explicado, es cuando vaya en el jardín, se queda quieta, no se mueve, ¿eh? Cada vez que tú coges un árbol y haces así, aunque esté muy bien amarrado, que este está bien amarrado, pero tú haces así, lo levantas, lo pones, pum, pum. Y ahí ese toque que tiene, la raíz está ahora empezando a emitir. Cuando nota que todo se mueve, la raíz se retrae. Y eso es un estrés que si se prolonga en el tiempo, el árbol puede morir por esa causa, ¿eh? No se mueve un árbol de jardín. Cuando viene el amigo, se le hace al amigo que se agache a mirarlo. Agáchate y lo mira, no se le coge y se le enseña, ¿eh? No solo los trasplantados, sino todo. No, especialmente los trasplantados. Porque los demás los vamos a mover porque sí, porque uno de los fascinos que tiene el tener un bonsái es que es un macrocosmos en un microcosmos donde tú los mueves, ¿no? Y esa fantasía de tener un árbol que se puede mover es una cosa que atrae del bonsái. Entonces lo moveremos. Llevamos exposiciones, también lo cambiamos en el jardín cuando hay más calor o más frío. Pero no es bueno tampoco mover mucho los árboles, ¿eh? Al final son seres vivos que tú en el salón, en el sofá, estás mejor que en la cocina de pie haciendo de comer, ¿eh? Bueno, depende, si te gusta cocinar, ¿no? Pero bueno, al final son seres vivos, pero que sí, se puede mover. Por eso es muy importante amarrarlo muy bien. Lo que más tiempo hemos perdido o hemos empleado es en afianzarlo muy bien. Y si no estamos seguros de que no está bien amarrado, se desmonta todo, se saca el árbol, se pulveriza, se quita sustrato y se empieza de nuevo. No terminamos de cualquier manera, ¿eh? Sí, necesita una maceta mucho más refinada, el árbol es sutil, muy sutil. Una maceta muy vasta para él. Pero bueno, la verdad que le ha venido muy bien porque hemos tenido mucha comodidad. Aún así nos ha costado trabajo, pero está muy bien. Es un Hankengai, ¿eh? Hankengai es semicascada, que la cascada queda, supuestamente las reglas no es que la copa queda a la altura de la maceta. La base de la maceta. Lo que pasa es que bueno, las reglas pues ya está, pues cada uno las interpreta como quiera. Aquí hay un punto donde esto está frontal, ¿no? Entonces el frente, si está aquí, pues esto tapa un poco el nevari, pero bueno. ¿Veis cómo va blanqueando poquito a poco el líquido de gin? Yo la pregunta que os hice antes era porque a mí, al ponerle la maceta de bonsái, si observáis, este gin que cruza, tiene ahora, antes no tenía ningún fondo. Ahora tiene la propia maceta que es oscura y cuando esté blanco se va a ver ese movimiento tan bonito con este fondo, ¿eh? Uruguay esa de ahí es impresionante, ¿no? ¿Eh? Una pasada. Uruguay esa de ahí es una pasada, es impresionante. Sí, es que... Ahí, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que teníamos un trozo de madera que venía aquí, ¿no? ¿Os acordáis? Esa es. Sí, justo, ¿no? Era así, ¿no? Entonces era un trozo recto y ahí era un punto ya... La verdad es que lo tenía estudiado hace mucho tiempo, pero ahí subió de nivel. Hay un punto ahora donde ha quedado un poco inestable, que es que ha perdido bastante nevari. Entonces, no pasa nada. Le pone una buena piedra, una buena roca, con musgo, algo que se le pueda disimular. Y era importante también trasplantarla, que no fuera el tronco horizontal. ¿Veis cómo baja, no? Sube y baja. La horizontalidad, supuestamente, según las reglas, también es algo antiarmónico. Y es verdad que suele resultar bastante intranquilo, ¿no? Produce intranquilidad. Se tiene que mover los 4 sentidos del espacio, lo que hablamos siempre, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, eso es lo bonito de estos troncos así. Sube, baja, se mueven y es lo que queda. Bueno, yo creo que ha quedado espectacular, ¿eh? Un aplauso ahí para Antonio.
Un trabajo bueno. Ahora esperemos que todo vaya como tiene que ir y que la veamos en un futuro, ¿no? Ya ves. Yo ahora la llevaré al vivero, la trataré con algas, ¿vale? La trataré con algas una vez a la semana, más o menos, con el gel de alga que uso y luego haré por darle también un tratamiento preventivo de cobre, ¿vale? Fungicida, que cuando podamos, abrimos muchas esporas y eso no va bien. Para mí es recomendable. Ese cobre depende del que use, sí. Riego normalmente es foliar. Pero si quieres, si hay productos, por ejemplo, recubre de esta gente, es también a la raíz. También interesante es el tema de orgánico que hemos hablado antes. Y yo personalmente tengo quelatos de hierro, todo lo que compro es orgánico. Y ya cada uno es libre. Yo lo recomiendo. Este año también muy importante que ha llovido, de las noticias, y los árboles pues están súper hidratados, se van a poner espectaculares. Entonces es muy importante, estas lluvias que han caído a los árboles es espectacular. Pregunta Richard qué gel de algas usas. Sí, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo? Richard te pregunta qué gel de algas usas. Bueno, uso una casa comercial, que es gel de alga puro. No voy a decir el nombre de la casa comercial. Pero intentar que las algas que venden en cualquier sitio son buenísimas, todo lo que sea alga. Que sea un producto que favorezca la ayuda, ¿no? El estrés, ¿no? Porque las algas normalmente se utilizan para eso, para todo el estrés y el trauma, trasplante, cuando se saca un árbol de un sitio, se pone en otro. Y lo que pasa es que yo utilizo uno que no lleva aminoácidos, es solamente extracto de alga, es gel de alga puro. Y me va bastante bien. Me lo recomendó un ingeniero agrónomo que es con quien yo trabajo, y yo no compro ni vendo abonos. Yo he ido probando, me he ido asesorando, he ido probando en los bonsai y al final he elegido una serie de productos por ensayo-error. Este año he empezado con el sólido y la verdad que el abono sólido, ahora existen muchos productos líquidos, ¿no? Que es muy cómodo, la verdad que es una pasada y para los que tenemos muchos árboles mucho más, porque si montas una abonadora es súper fácil y práctico y no se tira nada de abono, pero me he dado cuenta que la planta a la larga el sólido lo echa de menos. Que el aporte de orgánico, de humus sobre todo, porque ya sabéis que si no existe el humus, la planta no asimila los nutrientes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y a un tema químico que lo mejor es pedir asesoramiento y ya está. Evidentemente, el que venda productos pues te va a intentar vender los suyos, los mejores, y siempre va a estar el producto que no tenemos. Y ya no hablo más. No, está muy bien. Ahora, por suerte, tenemos muchas empresas especializadas en el sector que te lo dan todo correctamente. Sabemos que con las dosis que ellos recomiendan no va a haber ningún problema. Todo muy bien gestionado por calendario y la verdad que os recomiendo que si no queréis complicaros la vida, vayáis directamente a lo que funciona y ya está. No hacer pruebas. El abono sólido orgánico. Pruebas con gaseosa, ¿no? Dice eso. Ya ves. Eso. El estiércol. No. No. Vamos a ver. No vale. El bonsai es un cultivo diferente a todo. No vale, te vamos a perdonar porque llevas poco tiempo, pero eso es una pregunta como para expulsarte de la sala incluso, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Entonces, es un cultivo... Es broma. ¿Te he hecho ahí el carbón? A ver. Échalo. Es un cultivo muy especial. Yo creo que de todos los cultivos es el más especial de todos. Y entonces, está todo inventado. O sea, aquí los inventos ya están... Ya quisiéramos nosotros cuando empezamos haber tenido todo así, sí, porque nosotros sí que tuvimos que inventar sustratos, no sé qué, y parecíamos magos.
Ahora mezclo esto, ¿no? A Una mí cosa me que va no bien lo falla otro. es el abono japonés. Ahí no falla. Ahí no falla. Quintín, Anagokoro, Mediogol, esas casas comerciales, pues al final no falla, pero es bastante caro. Y luego te puede contestar y tú dices, estiércol, bueno, ¿y por qué no el estiércol? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues te digo que no, porque... ¿Por qué no? Porque tú... ¿Dónde vive el árbol? La maceta. En una maceta. Ya, olvídate de frutales, olvídate de suelo, que el suelo trabaja de otra manera diferente. Entonces tienes un cultivo ya en maceta. Eso es ya un hándicap totalmente diferente. ¿Qué hace el estiércol? Entra en la tierra, sigue en descomposición, aportando nitrógeno y fermentando. ¿Qué hace una fermentación en una maceta? Quema la raíz, Claro. quema directamente, produce amoníaco, claro, es muy fuerte. Dice, vale, voy a coger un estiércol mantillo, digamos mantillo, ¿no? No, ya no es un estiércol, ya es mantillo, ya pasa a otra categoría, ya se supone que ya ha fermentado, vale, y ahora lo aplicas, que es una parte importante en nuestro cultivo, el drenaje. Nosotros utilizamos un sustrato que prácticamente mete el agua, pum, y se va. ¿Por qué? Porque necesitamos aire dentro de ese contenedor. Porque si no hay aire y el contraste de seco mojado, la raíz no se mueve. Entonces, cuando tú pones el mantillo, ¿qué es lo que hace el mantillo? Satura el drenaje. Existen abonos orgánicos a base de mantillo, pero que ya vienen en tipo pele y lo que se suele hacer es ponerlo en canastitas o en bolsas para que no... Antes se ponía todo por encima, ¿eh? En bolsa y ahora de hay té. esa tendencia que la verdad que funciona muy bien. Porque no... Que no es porque no sea estiércol porque yo te diga que no, sino es que existe un motivo de que puedes matar el árbol. Exactamente, ese es el motivo principal. Y luego si coges estiércol, por ejemplo, de ave, de gallina, es fuertísimo, ¿vale? La mayoría de los abonos que se suelen usar orgánicos tipo pele, que hay mucha gente que los usa porque tiene muchos árboles y está en formación y tal, suele ser el de oveja, el más recomendable. Y abonos que estén fermentados y que tengan un nitrógeno equilibrado, que no sea una barbaridad, en fin. Pruébalo. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado porque son productos de agricultura donde tú lo estás usando en otro tipo de cultivo totalmente diferente y en otra planta que tú quieres otras exigencias. No quieres que te produzca 40 kilos de aceituna, por ejemplo. ¿Vale? Entonces... Y el abono este... Está bien, lo preguntas, está bien, así no lo pruebas. Ya no se te ocurrirá, ¿no? Poner estiércol, ¿no? El abono... Luego, chao. Adiós. El abono ese de bolita de tal tampoco lo uséis. Olvidaros de eso, ¿eh? Hay quien lo usa y le va bien. Yo no te voy a decir que no lo use ni hay quien lo usa y he visto resultados de personas que lo usan y la verdad que es aceptable. ¿Qué te digo? Que en un árbol en formación sí, pero en un árbol ya maduro ahí compromete los entrenudos y compromete la miniaturización, que es otra característica más del bonsai, ¿no? Bonsai es árbol en maceta miniaturizado con una estética zen, ¿no? Ese es el tracatrás de lo que significa bonsai. Entonces, ya está. ¿Ves? La cajita te la va a llevar, ¿o qué? Sí, vamos bien, sí. Pues bueno, muchas gracias. Vamos a ir recogiendo.